Hoy presentamos la película Havana Blues y el imperialismo. ¡Grabando! Havana Blues es una película franco-hispano-cubana del año 2005 dirigida por Benito Zambrano. La banda sonora estuvo a cargo de José Luis Garrido y los músicos cubanos X Alfonso, Dayan Abad, Quique Ferrer y Kelvis Ochoa. El casting de Havana Blues se hizo con la idea de buscar a nuevos actores. Cuenta con el reparto de Alberto Joel García como Ruy, Roberto San Martín como Tito, Yailene Sierra como Caridad, Senia Maraval como abuela de Tito, Tomás Cao como Alex, Roger Pera como Lorenzo, Marta Calvo como Marta, entre otros. Havana Blues es una historia que narra el arduo camino que realizan las personas para cumplir sus sueños. Para algunos es salir de Cuba, para otros es seguir creyendo en la revolución y conservar su patriotismo, pero sobre todo es triunfar en la industria musical. Ruy y Tito son dos músicos, amigos desde la infancia, que llevan luchando durante mucho tiempo para convertirse en estrellas. Pero debido a las grandes trabas y dificultades en su país, se les hace muy complicado triunfar en la música. Por otro lado, tenemos a Caridad, quien es la mujer de Ruy. Sostén de una familia quebrantada que tuvo que dejar su puesto de profesora en la universidad y dedicarse a vender artesanías para poder sobrevivir. Un día cualquiera, Ruy y Tito se topan con unos productores españoles ansiosos de carne fresca y verán en ellos y en el contrato internacional que les ofrecen la oportunidad de sus vidas, pero con ciertas condiciones que ponen en entredicho su moral y principios. De repente, los dos músicos se verán inmersos en un serio dilema. ¿Estarán dispuestos a dejar sus profundas relaciones y olvidarse de sus raíces para lograr sus sueños? El imperialismo llega a ser percibido como una fase particular del capitalismo. Con ello pretendemos referirnos a que el imperialismo surgió como desarrollo de las características fundamentales del capitalismo en general. Por ejemplo, en su mayoría, personas de países subdesarrollados tienen intenciones de abandonar su país, ya que consideran que en una nación capitalista tendrán mayores oportunidades. Pues bien, sabemos que el país de origen de los productores que coprotagonizan la película es España, país europeo capitalista, con altos desarrollos en su industria, en este caso, de la música. Aquí los españoles se aprovechan de haber visitado un país donde las industrias propias de ese país son escasas o nulas. Esto en referencia con el libro es una muestra de cómo ciertos miembros de países imperialistas intentan imponerse en órdenes o pensamientos frente a países de menor desarrollo, en cuanto a las relaciones personales. Desde la llegada de los productores extranjeros, tanto Ruy como Tito buscan consolidar una amistad con Marta y Lorenzo. Están dispuestos a complacer todos sus caprichos, ya que con esto buscan asegurar un vínculo que les permita conseguir un contrato con su compañía. Esto demuestra cómo el imperialismo obliga a someter a sus reglas a las personas que estén interesadas en ingresar a su mundo. ¿Nos van a acompañar un par de chicos? No te pases, son músicos. Conocen muy bien esta ciudad. Anoche nos llevaron a cenar a un lugar que te hubiese encantado. Sí, ya hemos firmado un precontrato. Aquí no es fácil cerrar nada la primera. Tuve 2 reuniones solamente y estaba a punto de enviarnos a la mierda. Oye, espera un momento. Hola. Perdona, te dejo. Voy a subir a la máquina del tiempo. ¿Cómo se llama esta reliquia? Chevrolet del 52, señor. Ah, un Chevrolet del 52. Bastante folclórico. Mediante pasan los días, Ruy y Tito muestran a los españoles todo tipo de artistas cubanos, de diferentes géneros y con gran talento. Hola, bien, de puta madre. Vení con la casa del terrón. Friki palo. Friki lindo. Friki mal, friki lindo. 1, 2, 1, 2, 3, azúcar. Haz que te la mame bien.
proyecto francés se va la semana que viene. Son buenísimos, están en el bombo ahora. ¿Se va la semana que viene? Bueno, están en eso. Que viene llegando a flor de piel. Mira, niña linda, relájate. Sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un tren. Que se me sube la adrenalina en cada esquina. Cuando se tira aquí, se me pica a mí. El corazón se me acelera, se me quiere salir. Ya no me aleje más así de mí. Dame tus besos, todo el alivio de tu miel y tu sentir. Este camino acelerado que ha llegado a su borde. Aliviame, mira que yo sé que se te da muy bien, bien. Relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un ay. ¿Qué te pasa? Esa mirada y esa boca me asesinan. Esto es una muestra del gran potencial que existe en la isla. Lastimosamente, debido al poco desarrollo del país, lo que conlleva a un atraso en todos los aspectos sociales, culturales y económicos, no existe como tal una industria musical en Cuba, como si lo hay en Norteamérica o en los países europeos. Por lo cual, los artistas cubanos se ven obligados a esperar la llegada de estos productores extranjeros para mostrar sus habilidades y tener más visibilidad en el amplio campo competitivo de la industria musical. Los españoles los veían como simples instrumentos de producción o materias primas de la industria, a Ruy, Tito y su banda, para explotar su talento y generar todo el dinero que les sea posible. Claro, si esto llegara a pasar, ya que si este grupo de músicos cubanos no logra el objetivo de tener éxito y ser rentables, lo más seguro es que se fuesen despedidos y abandonados a su suerte, como si de basura se tratase. De esta manera, las apreciaciones que hacemos en cuanto a los textos salen a flote, puesto que, al hablar de imperialismos capitalistas, el sistema social pone su enfoque principal no en personas como tal, sino más bien en el provecho o la fuerza industrial que pueden conseguir de las personas, siendo tan solo parte del desarrollo una perspectiva económica de interés, poder y el nacimiento de monopolios. El capital financiero que toca el texto de Lenin asume que no disminuye, sino que aumenta las diferencias en el ritmo de crecimiento de las distintas partes de la economía mundial. En este contexto, la película llega a plasmar la manera en cómo otros países con industrias desarrolladas en un determinado momento salen al exterior en busca de esa nueva productividad, cuyo fin está visto como las fuerzas primarias, y una vez que ha cambiado la correlación de fuerzas, los diferentes ritmos de crecimiento del capitalismo y del capital financiero llegan a ocupar lugares relevantes en la economía mundial y su construcción imperialista. La concentración de la producción y los monopolios. Este tema lo podemos ver reflejado cuando los productores españoles llegan a Cuba y a su vez cuando a Caridad le exigen una licencia muy costosa para poder trabajar. El imperialismo, fase superior del capitalismo, concentra la producción de empresas de gran tamaño. Estas empresas gigantescas pueden ponerse fácilmente de acuerdo y determinar la competencia, creando así un monopolio. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante de la economía del capitalismo moderno. Pues en esta etapa imperialista, el capitalismo conduce directamente a la más exhaustiva socialización de la producción. Arrastra, por así decirlo, a los capitalistas, contra su voluntad y conciencia, hacia un cierto nuevo orden social, un orden de transición entre la completa libre competencia y la completa socialización. La producción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada. Los medios sociales de producción continúan siendo propiedad privada de unos pocos. El marco general de la libre competencia formalmente reconocida se mantiene,
y el yugo de unos cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hacen 100 veces más duro y más insoportable. Lenin consideró al imperialismo un sistema universal de opresión y de explotación de la inmensa mayoría de la población del planeta, de un número cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles, dominadas por un puñado de naciones ricas y muy fuertes. Es así como luego de esta explicación podemos observar los enormes monopolios o las fuertes empresas que se muestran en la película Havana Blues. Entre ellas, la gran industria musical que posee una considerable cantidad de retribuciones económicas a nivel mundial. Por otro lado, las exigencias del sistema imperialista impuestos a los que buscan un mejor estilo de vida. En la película se refleja lo fácil que es ingresar a los países menos favorecidos, como lo hacen los productores españoles, con el fin de buscar nuevos talentos para producir dinero y explotar su mano de obra. Marta y Lorenzo encuentran una mina de oro en Ruy, Tito y su banda, pues para ellos la música significa todo, y es un gran medio para conseguir sus sueños. Pero este sueño va a estar lleno de reglas impuestas por los productores españoles, obligando al grupo a realizar varias modificaciones, con lo que poco a poco se va creando un dominio y se va perdiendo la identidad de la agrupación. Pues desde los años 80, la industria musical española, incluyendo a los medios, han mirado por encima del hombro todo lo que se realiza en Sudamérica, obsesionados con lo que pasaba en Londres, Nueva York o Los Ángeles. Apenas había interés en América Latina. Pero con el tiempo se percataron del gran talento que existen en esta parte del mundo. De esta manera, una compañía extranjera invade a Cuba y los nativos se dejan influenciar del gran renombre que poseen estas empresas, ya que han demostrado ostentar grandes influencias por su buen dominio financiero. Los productores españoles, al establecer este tipo de contrato evidentemente con parámetros injustos, lo que en realidad hacen es elevar su desarrollo de producción, ya que las ganancias les favorecen considerablemente y su producción capitalista conduce al monopolio, acaparando la mayoría de las ganancias para mantener su imperio. Esta es la realidad de cómo funciona el mundo de la música. En el caso de Caridad, podemos notar que a una vendedora ambulante le exigen tener una licencia para poder trabajar y comercializar sus artesanías. ¿Pero cuándo te lo dijeron? Ven acá, pero eso es definitivo. Coño. ¿Y no hay otra solución? Coño, mi amigo, ¿de dónde carajo yo voy a sacar $500? No, imagínate. ¿Qué le vas a hacer? Su trabajo es digno, pero la red de explotación se encuentra presente desde un vendedor de artesanías. El costo de esta licencia es de $500, el cual es un monto injusto e impagable para este tipo de personas que solo quieren conseguir recursos económicos honradamente. Esta situación se repite en muchos lugares del mundo. Se puede relacionar con las clases sociales y se ve reflejada en los modos de producción capitalista. Ciertas leyes de movimiento que actúan y se rigen bajo códigos, los cuales son modificados por esta clase de burguesía imperialista. Se ve reflejado en casos de explotación y dominio económico de un territorio supuestamente libre, destinado para trabajar. Pero debido a las condiciones impuestas por el imperialismo, estas plazas se vuelven privadas, en donde hay que pagar cantidades exageradas de dinero para poder utilizarlas. En esta red de condiciones de trabajo existe una pequeña burguesía, quienes engañan a millones de trabajadores cuyas condiciones de vida son paupérrimas, las cuales no pueden ejercer resistencia al imperialismo. La red de corrupción extorsionista en esta era y las prácticas corruptas se expanden por la falta de sistemas de fiscalización eficientes. Un conjunto de políticas como las de licencias para trabajar se basa en un negocio para generar capital financiero y así acumular un mayor poder económico y político.
El capitalismo se ha transformado en un sistema mundial financiero que oprime a la mayoría de la población del planeta, dominado por un puñado de países avanzados. Este grupo es conformado entre 2 o 3 potencias mundiales saqueadoras, que arrastran al mundo entero a su guerra por el reparto del mejor botín de poder e incrementar aún más sus imperios dominantes. El imperialismo, el dominio del capital financiero, es la fase superior del capitalismo. Cita referenciada de Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, esbozo popular. Para llegar a entender al imperialismo, también hay que poner mucha atención en el capitalismo, ya que es un tema muy esencial dentro del imperialismo, para llegar a entenderlo, pues el imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las características fundamentales del capitalismo en general. Y como sabemos, en la modernidad hoy en día, Estados Unidos es el máximo exponente del capitalismo y el país que más lo representa. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país capitalista que ha logrado crecer con una rapidez extraordinaria. También tenemos a Alemania y a Japón, que estos países durante el siglo pasado y en este han logrado demostrar que sus industrias y principales fuentes de economía son un claro ejemplo del dominio del capital financiero que poseen. Por otra parte, el país más atrasado desde el punto de vista económico es Rusia. Aquí donde el imperialismo capitalista moderno está enmarañado, por así decirlo, confundido en una red particularmente densa de relaciones precapitalistas, según Lenin en su libro. Según Lenin, el rasgo fundamental del capitalismo contemporáneo son los monopolios. A través de esta cita podremos explicar y llegar a comprender lo que sucede en la siguiente escena, que la he recogido y la pondremos en práctica y analizarla para poder entender un poco más al imperialismo. Aquí podemos ver cómo los artistas cubanos que fueron elegidos por los productores españoles llegan a su primera práctica muy emocionados y muy contentos. Sin embargo, al comienzo de la práctica podemos observar cómo la productora española conversa y debate con la persona encargada de escribir la letra de la canción, que era un cubano. Aquí es donde se puede presenciar la manera y el contexto de los monopolios, ya que la productora regaña al compositor. ¿Por qué, dirán ustedes? Por haberle dado instrucciones de que tenía que cambiar la letra y no lo hizo, porque no se llega a entender para el resto del público que no sea cubano. Sin embargo, la persona encargada le explica que si somos cubanos tenemos nosotros que representar nuestra música a nuestra manera. Sin embargo, la productora española recalca varias veces que esta letra es muy localista y que no es aceptable hacer un tema localista, puesto que el tema va a expandirse y reproducirse a todo el mercado latino y español, y no solo en Cuba como los artistas piensan. Los monopolios son una estructura de mercado, y para poder llegar a entrar y complacer con sus criterios, es necesario que se sigan algunos de estos criterios mismos, como por ejemplo el de cambiar las letras de la canción cubana, ya que, como lo había mencionado, ese producto final está destinado para el mercado latino y español y no solo cubano, además de que el producto, o sea la canción, puede influir, y como suele hacerlo, sobre el precio y la cantidad de mercado. Más adelante vemos como todos los músicos igual empiezan a discutir y de repente Tito contesta con una frase muy importante a su compañero, que se puede analizarla más a profundo para comprender un poco del imperialismo. Aquí Tito menciona y dice: hermano, mira, esto es simple, para venderlo hay que entenderlo y para entenderlo hay que cambiarlo. Esta frase se puede llegar a poner en el contexto de lo que hemos venido hablando del imperialismo y en su manera de imponerse sobre esta cultura local cubana que busca transmitir sus emociones y criterios mediante su música. Sin embargo, como ya lo había dicho, la productora española perteneciente a la cultura europea sabe que necesita imponer sus principios y consideraciones,
porque siente que su país o el mercado al que va destinado no va a admitir esos pensamientos sobre Cuba y va a fracasar y tener varios prejuicios por parte de las personas en la manera en que manejó la canción de los cubanos, regañándoles y dejándoles en claro quién es el que manda y lo que se debe de dictar para que el negocio pueda fluir y crecer. Una mente muy capitalista que busca hacer crecer su negocio o hacer crecer su producto mediante directrices que ellos deben de manejar para ese mercado designado. Para entenderlo un poco mejor también exponemos otra frase muy interesante dentro de esta escena en donde la famosa productora española dice: Esto es un negocio, señores. Business es business. Business es business, que al traducirla significa negocios son negocios. Esta frase creo que la mayoría lo debe haber escuchado porque es muy famosa entre los capitalistas y esta frase es muy conocida e importante. Se puede decir que es la frase que más lo representa. Con esta última frase se llega a entender y comprender la escena de la que hablamos, ya que se puede hacer una metáfora en donde los productores españoles son los imperialistas que imponen sus criterios e ideologías en la base de la música cubana que están creando gracias al talento cubano por la música, que puede ser metaforizado como la materia prima en donde se recoge o se necesita para poder refinarlo y elaborar un gran producto que gobierne dentro del mercado. Los españoles le ofrecen un contrato a la banda y les brinda la oportunidad de salir de Cuba. En esta escena se puede apreciar cómo los productores españoles le ofrecen a la banda la oportunidad de poder salir de Cuba hacia Madrid, para presuntamente poder triunfar y que su música sea todo un éxito. Al principio, todos los integrantes de la banda se muestran muy ilusionados, ya que ese contrato internacional les permitirá cumplir el sueño anhelado de salir de la pobreza, abandonar la isla y sobre todo convertirse en músicos famosos. La productora española desde un principio les manifiesta todas las cláusulas que rigen el contrato, a las cuales deberán someterse estrictamente. Os voy a ser muy sincera. Este contrato, según se mire, es una mierda. Si fuerais músicos con una obra importante, seguro que me lo tirabais a la cara. Pero teniendo en cuenta el punto en el que estáis, creo que es razonable. La duración del contrato es por 3 años. Durante este tiempo, la compañía tiene la exclusiva de todo lo que hagáis. ¿De todo? Todo. Y nada se hará sin el consentimiento de la compañía. Esto es muy importante que lo tengáis claro. ¿Me seguís? Eva, si me sacas aquí, la ciudad es el fin del mundo. Desde que salgamos de La Habana y durante los 6 primeros meses, la compañía se hará cargo de vosotros. A partir de los 6 meses os tocará a vosotros haceros cargo. Con Kyler, cobraréis un porcentaje del beneficio de los conciertos. ¿Qué porcentaje? El 25% el primer año. Irá subiendo cada año hasta llegar al 60%. ¿Y se podrá vivir con ese 25%? Al principio ajustadito. Pero creo que todo irá muy bien y podréis vivir de puta madre. Bueno, a ver, continuemos. No se cobrarán royalties hasta que no se hayan cubierto los gastos de grabación y marketing. Entonces la grabación del disco la pagamos nosotros. Claro. Es un dinero que alguien tiene que adelantar. Una inversión que mi compañía perdería si la aventura fracasa. ¿Y quién decide cuándo están esos gastos cubiertos? Evidentemente la compañía. Y por último, durante los 3 años del contrato, el 50% de los derechos editoriales pasan a la compañía. Coño, ven acá y que esperan que durante los próximos 3 años vivamos solo para su compañía. Hacerle, que llevamos toda la vida sin ganar un kilo, no nos quejamos tanto. Sí, pero nadie se gana los bolsillos con mi trabajo. Ok, el que no quiera que lo exploten, que no firme. No hay más nada que hablar. Chicos, escuchad. Mi consejo es que no os fijéis en los derechos del contrato, sino en las posibilidades que os abre. Coño, compadres. Todos los músicos que empiezan, pues, están esperando, sueñan con que llegue un productor, que les descubra, que les ayude, que los lance. Pues esto es precisamente lo que esta compañía os está ofreciendo, nada más. Ah, y arriba de eso, tenemos que agradecerle favor. Es muy obvio que las condiciones impuestas son una total desfachatez. Marta se justifica diciendo que no pueden brindarles algo mejor debido a que son músicos que están empezando desde cero, es decir, son músicos desconocidos. Claramente podemos ver e interpretar que se realiza una explotación de la mano de obra y talento de los músicos cubanos, ya que la cantidad que ellos recibirán por su trabajo es muy baja e injusta.
Esta escena se puede relacionar con la definición que Lenin expone en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, en donde manifiesta que la exportación de capital, una de las bases económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más la total separación entre la capa rentista y la producción. Imprime un sello de parasitismo a todo el país que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y de las colonias de ultramar. Además, vemos cómo los músicos serán altamente explotados, ya que al firmar el contrato y saliendo de Cuba, ellos perderán todos sus derechos. La española manifiesta que la productora musical estará pendiente de todas las acciones que ellos realicen en un futuro. Además, perderían la total autoría de sus canciones. Les indica que el 50% de sus canciones pasarán a ser propiedad de la productora. Prácticamente se convierten en objetos comerciales totalmente manipulables, en conveniencia de la productora musical. Algunos integrantes de la banda se muestran conformes con el contrato, aun sabiendo que serán explotados. Lo único que les motiva es saber que están enfrente de la oportunidad de sus vidas y quizás la única que se les presente. Saber que saldrán de Cuba es suficiente para ellos. Por otro lado, Ruy es el menos convencido sobre la firma del contrato. Por el contrario, su amigo Tito está muy entusiasmado y no le importa en absoluto las condiciones que le imponen. Él es feliz tan solo con saber que saldrá de Cuba. Marta pregunta a Ruy la razón por la cual está muy callado y poco participativo en la reunión, a lo que él le indica que se encuentra en total desacuerdo, porque las cláusulas mencionadas representan una completa explotación para la banda. Su fuerza de trabajo está siendo menospreciada y mal remunerada, por lo que Ruy interpreta que el único objetivo de la empresa es hacer dinero a costillas de ellos, disfrazando de oportunidad a este proyecto imperialista. Después de una discusión con los españoles, Ruy rompe el contrato y se encuentra sumamente convencido de que no aceptará, causando conflictos con Lorenzo, el cual le manifiesta que se va a arrepentir de cometer esta locura. A su vez, Tito arremete fuertemente contra Ruy. Le manifiesta que no tienen nada que hacer en la isla, nada que perder, que han pasado toda su vida luchando y esperando esta gran oportunidad, que no la deje pasar, pero Ruy trata de convencer a Tito que el contrato solo es en beneficio de la productora, mas no para ellos. Por culpa del contrato, la agrupación termina separada y sobre todo una gran amistad se quiebra, todo por satisfacer los intereses del imperialismo. Después de algunos días de incertidumbre, Ruy se convence de presentar el concierto, el cual será un homenaje y despedida de la agrupación. Inesperadamente, Tito deja su orgullo de lado y junto a toda la banda presentan el concierto de sus vidas. Finalmente, algunos integrantes del grupo aceptan ir con los españoles, entre ellos Tito, mientras que Ruy se despide de su amigo y colega de infancia, esperando a que una nueva oportunidad se atraviese por su camino. En las escenas mencionadas podemos observar claramente cómo el capital es el que mueve a las masas y cómo los grandes imperios imponen sus condiciones, obligando a las personas a adaptarse a sus leyes, beneficiándose de la mano de obra y materia prima de los países subdesarrollados para incrementar su poder y ganancias sobre todo. De esta forma, logrando su objetivo de mantener su hegemonía en el mundo. El imperialismo es el que manda en un sector con un bajo nivel económico, ofreciéndoles cumplir sus sueños, pero todo se rodea en base al beneficio del capital. El imperialismo es una fase monopólica del capitalismo. Como ya sabemos, durante la segunda mitad del siglo XIX surge una nueva tendencia ideológica expansionista de las naciones industrializadas que se conoce como imperialismo. Cuando hablamos del imperialismo, hacemos referencia a las relaciones económicas que se han dispersado por todo el mundo.
Además, el imperialismo es visto como la forma de colonización de las potencias capitalistas. Adentrándonos en la revolución industrial, los Estados Unidos aprovecharon su desarrollo tecnológico para tener un alto nivel productivo. Como ya sabemos, hoy en día Estados Unidos es visto como la primera superpotencia económica, política, militar y tecnológica del mundo, es decir, que es la nación más influyente en nuestra era. El gigante americano, como es denominado, al posicionarse como el primer país más poderoso del planeta, busca la manera de tener influencias en cualquier parte del mundo, es decir, que intenta controlar la situación de cada región del planeta para su propio beneficio. El imperio estadounidense tiene un propósito, el cual es tener las influencias necesarias para que sus intereses no se vean perjudicados. Además, este país imperialista impone valores, políticas culturales y normas económicas en los países dominados. Esto parte del hecho de la idealización de que son un país superior. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos extendió su influencia a una Europa destrozada por la guerra y se llegó a convertir en un país económicamente más desarrollado del mundo. Hasta el día de hoy, Estados Unidos es considerado como una de las mayores potencias mundiales. Por ello, varias personas de distintos países deciden migrar al territorio americano para lograr mejorar su condición de vida. Ahora bien, adentrándonos en la película Havana Blues, podemos observar cómo Caridad, la esposa de Ruy, decide abandonar su país con sus 2 hijos para poder mejorar su estilo de vida, ya que en Cuba las posibilidades de que su situación mejore son muy escasas. La vida de Caridad y sus hijos no era la mejor. Caridad tenía que vender sus artesanías para poder obtener un poco de dinero y poder subsistir. Evidentemente, Ruy, el esposo de Caridad, no aportaba económicamente en el hogar, más bien dependía del trabajo de Caridad para él continuar con su sueño de ser un músico reconocido. Analizando las condiciones de vida que tenía Caridad en la isla, su situación económica la obligó a dejar la universidad y dedicarse a realizar artesanías para obtener dinero. No tenía el dinero suficiente para poder comprar los alimentos. Esto lo podemos notar en la escena donde un señor le va a vender un trozo de carne y ella va a pedirle dinero a Ruy y él le dice que no tiene y trata de convencer al señor que le ofreció la carne que acceda a cobrarle con unas artesanías. Su vecina le prestaba su teléfono para que pueda hablar con su madre. Cada vez que Caridad tenía una llamada, su vecina le pasaba el teléfono por una canasta. No podía pagar un puesto o local para exhibir sus artesanías, por ello compartía el puesto con alguien más. Como sabemos, desde el siglo XIX, Estados Unidos logra pasar a la cabeza con la generación de monopolios transnacionalizados. Esto hace que se posesione como el nuevo país capitalista. Como se pudo visualizar en la película, Estados Unidos era el camino que muchos cubanos adoptaron para salir de la pobreza. Caridad no fue la excepción. Lo que la termina convenciendo es la situación de su madre y el rompimiento con su esposo. En Norteamérica las oportunidades de trabajo son mayores, por ende la calidad de vida es mucho mejor que en Cuba. Estados Unidos desde el siglo XIX, a través de la creación de grandes monopolios, ha logrado acaparar la atención de todo el mundo. Obviamente los mayores beneficiarios son las grandes empresas y sus dueños, pero han permitido que las personas extranjeras tengan mayores oportunidades de trabajo que en su propio país, además de una mejor retribución económica. Pasando a un punto importante, con Estados Unidos se da una expansión cultural, ya que este país posee la mejor industria de entretenimiento del mundo, lo que sirve para difundir los valores de la sociedad estadounidense, como el valor del trabajo, dinero, consumismo, entre otros. En este caso, la madre de Caridad influye sobre su hija, diciéndole constantemente que si emigra a Estados Unidos, su vida cambiará. Cuando ella decide abandonar su país, tratará de acogerse a los nuevos valores que se les sean impuestos. Nos podemos dar cuenta que en la película Norteamérica y Europa son vistos como paraísos para la mayoría de los cubanos, aunque algunos de ellos están en total desacuerdo, pues se niegan a abandonar sus raíces. La película Havana Blues
refleja la realidad en que vivimos hoy en día, puesto que varias personas de distintos países, en especial países subdesarrollados, deciden dejar su territorio para ir en busca del sueño americano o europeo. Lo malo de esta situación es que en su mayoría lo hacen de manera ilegal, poniendo en riesgo sus propias vidas y sin saber si algún día volverán a ver a sus seres queridos. Havana Blues nos pareció una excelente película, la cual nos permitió reflexionar sobre la realidad del mundo, en donde se presentan varios problemas sociales que siguen ocurriendo en la actualidad y en la mayoría de países poco desarrollados. Es fácil sentirnos identificados con la historia de los protagonistas, ya que en nuestro país la situación no es tan diferente. Benito Zambrano nos plantea las dificultades por las que pasan las personas de clase media-baja y todo lo humanamente posible que realizan para sobrevivir en una sociedad dominada por el sistema capitalista y sus imperios. Temas puntuales como la emigración, que afecta a millones de personas en el mundo, las cuales optan por tomar esta decisión, viéndola como la única vía posible para mejorar sus condiciones, ya que las posibilidades de obtener una vida digna en su país están mermadas por el propio régimen de turno, manejado por un sistema que favorece a unos pocos privilegiados. Otro tema muy importante es la explotación de la mano de obra y el saqueo de las materias primas de los países tercermundistas por parte de las potencias mundiales. Es increíble saber que en pleno siglo XXI se siga dando esta situación. Es como si siguiéramos viviendo en el pasado, donde un puñado de burgueses manejaban los hilos del mundo a su antojo. Prácticamente, o te adaptas a las condiciones que te exige el modelo capitalista, respaldado por sus grandes imperios, o te hundes. Algo muy digno y prudente de destacar del film es la posición que muestra Rui ante el descarado contrato que les ofrecen los productores españoles, además de obligarlos a traicionar a su país. Todos se dieron cuenta de las injustas normas que se les imponían y a todo lo que tenían que someterse, pero Rui fue el único que se negó a continuar con el proyecto, prefiriendo conservar su dignidad y su patriotismo. Hay que ser realistas y aceptar que el capital es una herramienta muy importante en el mundo. El dinero es un agente necesario para el desarrollo en todos los ámbitos de una nación. Pero es urgente un cambio ideológico en las masas para lograr una verdadera revolución y vivir en un mundo más justo. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad, la voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando las heridas. Ay, Habana, cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños. Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Fue la luz esa que robé, dejando oscuras tus deseos. Solo
vida.